La batalla de Singapur, librada entre el 8 al 15 de febrero de 1942, representa una de las derrotas más humillantes, catastróficas y estratégicamente significativas para el Imperio Británico en toda su historia. Un colapso tan abrupto y total que no solo selló el destino de la Malaya británica, sino que destrozó irrevocablemente el mito de la invencibilidad occidental en Asia y anunció el ascenso del poder militar japonés en el Pacífico. Este enfrentamiento fue la culminación de la metódica campaña malaya, donde las fuerzas del ejército imperial japonés, sustancialmente inferiores en número, pero infinitamente superiores en doctrina, preparación y espíritu combativo, al mando del general Tomoyuki Yamashita, apodado posteriormente el Tigre de Malaya, barrieron la península en apenas 55 días para llegar a las puertas de la supuestamente inexpugnable fortaleza de Singapur. El valor estratégico de Singapur era inmenso, era el pilar fundamental de las defensas británicas en el Extremo Oriente, una base naval clave designada para proteger las rutas marítimas vitales del imperio y disuadir cualquier agresión expansionista. Su famoso arsenal de defensas masivas, que incluía los grandes cañones costeros de 15 pulgadas, estaba orientado casi exclusivamente hacia el mar, reflejando la mentalidad colonial británica que subestimaba grotescamente la capacidad militar japonesa y descartaba la idea de que una invasión pudiera llegar a través de la espesa jungla de la península malaya. Esta complacencia fatal se tradujo en unas defensas terrestres notoriamente débiles en el norte de la isla, el estrecho de Johore, que los planificadores consideraban un obstáculo infranqueable. Cuando Yamashita llegó a la orilla norte del estrecho, se encontró con una guarnición británica numéricamente superior, pero moralmente quebrantada, compuesta por una mezcla heterogénea de soldados británicos, australianos, indios y unidades malayas locales, mal equipados, mal entrenados para la guerra en la jungla y comandados por un liderazgo vacilante y anclado en tácticas obsoletas. El asalto final comenzó en la noche del 8 de febrero del 42, cuando los ingenieros japoneses, con una eficiencia aterradora, establecieron cabezas de playa en el noroeste de la isla, el punto más débil de las defensas, defendido por agotadas y desmoralizadas divisiones australianas. La artillería japonesa, posicionada meticulosamente en la península malaya, bombardeó sin descanso los aeródromos, las líneas de comunicación y las posiciones aliadas, mientras que la superioridad aérea japonesa era absoluta, habiendo destruido previamente la mayoría de los aviones británicos en tierra. Los japoneses, expertos en infiltración y maniobras de flanqueo, evitaron los puntos fuertes y se abrieron paso a través de la densa vegetación, sembrando el caos y la confusión en la retaguardia aliada, donde los rumores y el pánico se extendieron más rápido que las propias tropas japonesas. La batalla se caracterizó por feroces combates callejeros en aldeas y alrededores de depósitos de suministros, como el del depósito de combustible Mutik Timak, cuya captura por los japoneses el 11 de febrero fue un golpe devastador para los defensores. La situación para los británicos se volvió rápidamente insostenible. El sistema de agua de la isla dependía de los embalses en el centro, estaba críticamente comprometido y al borde del colapso bajo fuego japonés. Las municiones de artillería antiaérea reconvertidas para el combate terrestre se estaban agotando, pero más que nada la voluntad de luchar se había evaporado del alto mando. El teniente general Arthur Percival, al mando de las fuerzas de la Commonwealth, se mostró indeciso y sobrepasado por los eventos, incapaz de organizar una defensa cohesiva o un contraataque significativo. Mientras tanto, Yamashita, a pesar de sus propias preocupaciones por el agotamiento de sus tropas y la escasez de suministros, libró una brillante guerra psicológica, ocultando su debilidad y presionando con una fachada de fuerza imparable para forzar una rendición rápida. El 15 de febrero de 1942, el día del Año Nuevo chino, Percival, ante la inminente catástrofe humanitaria por falta de agua y la presión de sus comandantes, tomó la decisión de capitular. En una reunión humillante en la fábrica de Ford en Bukit Timah, se rindió incondicionalmente a Yamashita, entregando Singapur y toda su guarnición. Las cifras son estremecedoras. Más de 80.000 soldados británicos, australianos e indios se convirtieron en prisioneros de guerra, la rendición más numerosa de tropas bajo el mando británico en la historia. Las pérdidas japonesas, en contraste, fueron de apenas unos pocos miles. La derrota fue un shock sísmico para el mundo aliado. Winston Churchill la calificó como la peor desastre y la mayor capitulación de la historia británica. Las consecuencias de la caída de Singapur resonaron en todo el mundo. Marcó el clímax de la expansión japonesa y le otorgó el control de los recursos estratégicos del sudeste asiático. Para los pueblos de Asia, el evento fue profundamente simbólico. Demostró que las potencias coloniales europeas no eran invencibles, alimentando los movimientos independentistas que surgirían tras la guerra. Para los prisioneros de guerra aliados, comenzó un
calvario de casi 4 años de brutal cautiverio, forzados a trabajos esclavos en proyectos como el ferrocarril de Birmania, donde miles perecieron. Estratégicamente, la pérdida de Singapur dejó a Australia y a la India tremendamente expuestas y obligó a los Estados Unidos a asumir el papel principal en la contraofensiva del Pacífico. La batalla permanece como un sombrío recordatorio de los peligros de la arrogancia imperial, la subestimación del enemigo y el fracaso del liderazgo. La batalla del Mar de Java, librada entre el 27 y el 28 de febrero de 1942, fue un episodio naval trágico y decisivo que marcó el colapso final de la defensa aliada en las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia, y consagró la hegemonía naval japonesa en el Pacífico sudoccidental durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Este enfrentamiento representó el último y desesperado intento de una fuerza combinada aliada compuesta por buques de guerra estadounidenses, británicos, neerlandeses y australianos, una amalgama de Naciones Unidas por la circunstancia, pero plagada de problemas de interoperabilidad por interceptar y destruir un poderoso convoy de invasión japonesa que se dirigía hacia Java, el corazón económico y político del imperio colonial neerlandés. La batalla, una serie de encuentros confusos y brutales librados principalmente en la oscuridad, no solo fue una derrota táctica aplastante, sino el funeral de toda una flota y el fin de la presencia naval aliada organizada en el sudeste asiático. El contexto estratégico era sombrío para los aliados. Tras los devastadores ataques a Pearl Harbor y la rápida conquista japonesa de Malaya, Filipinas y Borneo, Java se encontraba aislada y cercada. La flota aliada, designada como Fuerza Combinada ADDA, ya que representaba a los americanos, ingleses, australianos bajo un mismo comando y bajo el mando del almirante holandés Karl Dortmund, era una colección heterogénea de buques de distintas nacionalidades con problemas de comunicación. Se utilizaban señales de bandera y luces por falta de radios compatibles, táctica no estandarizadas, tripulaciones exhaustas y sin cohesión operativa. La fuerza incluía cruceros pesados como el USS Houston con su torreta de popa número 3 inoperativa por un bombardero días antes, y el Exeter, los cruceros ligeros de Reuter, Java y Perth, acompañados por varios destructores. Frente a ellos, la armada japonesa desplegaba una fuerza de escolta muy superior, 2 cruceros pesados, el Nachi y Jaburo, 2 cruceros ligeros y 14 destructores al mando del almirante Takeo Takagi, todos ellos bien entrenados, con perfecta coordinación y con una ventaja abrumadora, el torpedo Type 93 Long Lace, el mejor de su época en cuanto a alcance, velocidad y poder destructivo, y una experiencia superlativa en combate nocturno. La batalla comenzó la tarde del 27 de febrero, cuando la fuerza de Durman, habiendo zarpado de Surabaya, localizó el convoy de invasión japonés. Lo que siguió fue una prolongada y caótica melee naval que se extendió por más de 7 horas. El enfrentamiento se caracterizó por una serie de fases descoordinadas. En el primer contacto, los artilleros aliados, aunque lograron algunos impactos, fracasaron en infligir daños críticos a los buques japoneses y mantuvieron una distancia prudencial. Por el contrario, los japoneses aprovecharon su ventaja tecnológica táctica. Un impacto de un proyectil de 8 pulgadas en la sala de calderas del Exeter redujo prácticamente su velocidad y lo dejó dando círculos, desbaratando por completo la formación y el plan de batalla aliado, que se fracturó en la confusión, mientras los destructores aliados lanzaban un ataque de torpedos ineficaz y luego se veían forzados a retirarse para proteger al Exeter averiado. Los destructores japoneses ejecutaron una serie de ataques coordinados con los Long Lines. Al caer la noche, la batalla se convirtió en una pesadilla para los aliados. El almirante Durman, con una determinación férrea pero cada vez con menos opciones, intentó reorganizar sus fuerzas restantes y virar hacia el norte para intentar localizar de nuevo el convoy. Pero los japoneses, con sus equipos de radar superiores y sus binoculares para visión nocturna, controlaban completamente el entorno. En una serie de encuentros finales, ya entrada la madrugada del 28 de febrero, la fuerza japonesa localizó y cerró la trampa sobre los buques de Durman. En un duelo brutal a corta distancia, los cruceros ligeros neerlandeses de Reuter, el buque insignia, y el Java fueron localizados por torpedos Long Lines y se unieron rápidamente, llevándose
consigo al almirante Durman y a la mayor parte de sus tripulaciones. Los cruceros supervivientes, el USS Houston y el Perth, lograron escapar momentáneamente de la carnicería, solo para ser interceptados y hundidos al día siguiente en la batalla del estrecho de la Sonda, cuando intentaban huir hacia el sur. Las consecuencias de la batalla fueron absolutas y catastróficas. La flota combinada ATBA dejó de existir como una fuerza de combate efectiva. La pérdida de 5 cruceros y varios destructores, junto con la muerte de marineros y comandantes experimentados, dejó a Java completamente indefensa desde el mar. La isla fue invadida y conquistada por los japoneses en cuestión de días, cayendo oficialmente el 9 de marzo de 1942. La derrota aseguró el control japonés sobre las ricas reservas de petróleo, caucho y estaño de las Indias Orientales, recursos que eran vitales para su esfuerzo bélico. Estratégicamente, la batalla demostró la aplastante superioridad de la Armada Imperial japonesa en esta fase de la guerra, particularmente en tácticas de combate nocturno y el uso devastadoramente efectivo del torpedo. Para los aliados, el mar de Java se convirtió en un símbolo de la desunión, la desventaja tecnológica y la abrumadora desgracia que caracterizó los primeros meses de la guerra en el Pacífico, un sacrificio heroico pero inútil que retrasó, pero no impidió, la inevitable caída de la última gran posición aliada en la región. La batalla de Midway, librada entre el 4 y el 7 de junio de 1942 en las vastas extensiones del Océano Pacífico norcentral, representan el punto de inflexión absoluto y decisivo de la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Pacífico. Un enfrentamiento naval de una complejidad y trascendencia tal que en el lapso de apenas 5 minutos de bombardeo aéreo alteró irrevocablemente el curso del conflicto, hundiendo la iniciativa estratégica del Imperio del Japón y otorgando a los Estados Unidos una ventaja de la que nunca se recuperaría el Imperio nipón. Esta batalla, concebida por el almirante japonés Isoroku Yamamoto como una trampa complejísima para aniquilar los portaaviones estadounidenses que habían escapado de Pearl Harbor y consolidar el perímetro defensivo japonés, se convirtió en cambio en una victoria estadounidense impresionante, ganando no por la superioridad material, sino por una combinación de inteligencia crítica, extraordinaria audacia, una cuota significativa de suerte y errores tácticos catastróficos por parte del mando japonés. El plan de Japón, la operación Mi, era una ambición y una complejidad casi barroca. Implicaba el despliegue de una flota masiva dividida en varios grupos dispersos, una fuerza de invasión que se dirigía a la isla de Midway, una fuerza de portaaviones de ataque al mando del almirante Chuchi Nagumo, compuesta por 4 portaaviones de primera línea, el Akai, Kaga, Surei y Hiryu, junto con su escolta de buques de guerra, una fuerza principal de acorazados, incluido el colosal Yamamoto, buque insignia de Yamamoto, y una fuerza de distracción en el norte para atacar las islas Aleutianas. El objetivo era engañar a la marina estadounidense para que enviara sus portaaviones a las Aleutianas, dejando que la fuerza principal japonesa cayera sobre Midway, la capturara y luego destruyera a cualquier fuerza estadounidense que acudiera como refuerzo. Sin embargo, el elemento crucial que disparató todo el plan fue la inteligencia de señales estadounidense, un equipo de cartógrafos liderado por el comandante Joseph Rochefort en Hawái. Tras una labor detectivesca monumental, había logrado descifrar partes sustanciales del código naval japonés JN-25. Rochefort convenció a sus superiores de que Midway era el verdadero objetivo e incluso ideó una estratagema, un mensaje falso sobre problemas de potabilización de agua en Midway, que fue interceptado por los japoneses, quienes confirmaron inconscientemente que el objetivo era la isla. Gracias a esto, el almirante Chester Minnick, comandante en jefe de la flota del Pacífico, pudo preparar una emboscada. Desplegó sus únicos 3 portaaviones disponibles, el Enterprise, Hornet y el dañado, pero reparado a toda prisa, Yorktown, que los japoneses creían hundido en la batalla del Mar de Coral, al mando táctico del almirante Raymond Spruill, que sustituyó al enfermo almirante William Halsey y los posicionó al noroeste de Midway en una posición de espera designada como Point Lookout, perfectamente situada para interceptar la fuerza de invasión. La batalla comenzó en la mañana del 4 de junio del 42. Nagumo lanzó una primera oleada de aviones para bombardear Midway
debilitando pero no neutralizando las defensas de la isla. Mientras sus aviones regresaban y siguiendo la doctrina japonesa de rearmar rápidamente los aviones para el ataque naval, Nagumo se vio atrapado en una crisis de decisión crítica. Los aviones de exploración habían localizado tardíamente la fuerza estadounidense, reportando la presencia de un portaaviones, pero no de los tres. En ese momento de extrema vulnerabilidad, con sus cubiertas de vuelo abarrotadas de aviones, bombas y torpedos amontonados mientras se rearmaban y reabastecían, llegaron las primeras oleadas de aviones estadounidenses lanzadas desde Midway y desde los portaaviones. Los ataques iniciales de torpedos estadounidenses, los obsoletos Devastator del B-3, del B-3-6 y del B-3-8 fueron masacrados casi hasta el último avión por los cazas Zero japoneses y la antiaérea sin lograr un solo impacto. Este sacrificio, sin embargo, no fue en vano. Atrajeron a los cazas de combate japoneses al nivel del mar y desorganizaron radicalmente la defensa japonesa, creando una ventana de oportunidad crucial. Poco después, hacia las 10:20 am, llegó el momento decisivo. Mientras los últimos torpederos eran derribados, 3 escuadrones de bombarderos Impicado Douglas SB de templates del Enterprise y el Yorktown, que habían estado buscando a los portaaviones japoneses y estaban al borde de tener que regresar por falta de combustible, los localizaron por pura casualidad. Desde una altitud de más de 20.000 pies, se abalanzaron en picado casi vertical sobre los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu, que navegaban sin saberlo en formación apretada. No encontraron oposición de cazas que estaban a baja altura y poca antiaérea. En esos 5 minutos de Midway, el curso de la guerra cambió. Las bombas de Estados Unidos impactaron las puertas de vuelo repletas de aviones, combustible y municiones, iniciando una cadena imparable de incendios y explosiones secundarias. En cuestión de minutos, los 3 portaaviones fueron convertidos en astillas ardientes e ingobernables, condenados a hundirse. Solo el Iryu, separado del grupo principal, sobrevivió inicialmente al holocausto y lanzó 2 contraataques ferozmente efectivos contra el Yorktown, alcanzándolo con 3 bombas y 2 torpedos y dejándolo gravemente dañado y escorado, y que finalmente sería rematado por un submarino japonés días después. Sin embargo, la venganza estadounidense fue rápida. En una tarde, una oleada de Douglets localizó al Hiryu y lo dejó en las mismas condiciones que a sus hermanos, ardiendo de proa a popa. Para el final del día del 4 de junio, los 4 portaaviones de primera línea del Kido Butai estaban perdidos. La batalla continuó durante 2 días más con escaramuzas y la retirada japonesa, pero el resultado era irrevocable. Las consecuencias de Midway fueron de una magnitud estratégica incalculable. Japón perdió sus 4 mejores portaaviones, 332 aviones, la mayoría con sus irreemplazables pilotos veteranos y una cuantiosa cantidad de tripulaciones técnicas y de vuelo experimentadas. Fue un golpe del que la Armada Imperial Japonesa nunca se recuperó por completo, perdiendo la iniciativa ofensiva para siempre. Los Estados Unidos, aunque perdieron el Yorktown y un destructor, habían vencido contra todo pronóstico. La victoria no solo salvó a la isla de Midway y aseguró Hawái, sino que permitió a la Marina estadounidense pasar a la ofensiva, iniciando la campaña de salto de islas que culminaría en la derrota final de Japón. La batalla demostró de manera concluyente que el portaaviones había suplantado al acorazado como el arma capital de la guerra naval y destacó el valor supremo de la inteligencia en la guerra moderna. Midway permanece como el ejemplo definitivo de cómo la preparación, la tenacidad y la explotación de los errores del enemigo pueden superar una abrumadora superioridad numérica, marcando el principio del fin del expansionismo japonés en el Pacífico. La batalla de Stalingrado, librada entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, fue el punto de inflexión absoluto y decisivo de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental y por extensión en todo el conflicto global. Más que una simple batalla, fue una colosal lucha de desgaste, un choque titánico de ideologías, voluntades y material bélico en el que se decidió no solo el destino de una ciudad, sino el de la guerra misma. Este enfrentamiento épico que enfrentó a la maquinaria de guerra de la Alemania nazi y sus aliados del eje contra la Unión Soviética trascendió lo militar para convertirse en un símbolo de resistencia, sacrificio y aniquilación, marcando el principio del fin de la expansión alemana y el inicio de la inexorable marcha soviética hacia Berlín. El contexto estratégico que llevó a la batalla fue la Operación Azul, la ofensiva de verano de 1942 de la Wehrmacht tras el fracaso ante Moscú. Hitler redirigió
dirigió su esfuerzo principal hacia el sur de la Unión Soviética con el objetivo estratégico de secuestrar los vastos campos petrolíferos del Cáucaso en Maikop, Grozny y Bakú, privando así a la Unión Soviética de su principal suministro de combustible y asegurándolo para la propia maquinaria de guerra alemana. Stalingrado, una gran ciudad industrial que se extendía a lo largo del río Volga, no era el objetivo principal inicial, pero adquirió una importancia estratégica crucial como centro de comunicaciones y un símbolo de centro de producción de armamentos, además de llevar el nombre del líder soviético, lo que la convertía en un trofeo político de valor incalculable para ambos bandos. Hitler, obsesionado con su captura, ordenó al sexto ejército al mando del general Friedrich Paulus, apoyado por el cuarto ejército Panzer de Hermann Hoth y fuerzas de aliados rumanos, húngaros e italianos en los flancos, que tomara la ciudad a cualquier costo. La batalla comenzó de forma catastrófica para los soviéticos con un devastador bombardeo aéreo de la Luftwaffe el 23 de agosto del 42, que redujo gran parte de la ciudad a escombros, matando a civiles en uno de los ataques más concentrados de la guerra. Los alemanes penetraron rápidamente en los suburbios, pero aquí comenzó su calvario. Los escombros creados por los bombardeos, lejos de facilitar el avance, se convirtieron en una pesadilla para las tácticas de combate convencionales, ideal para la defensa. Los soviéticos, bajo el mando implacable de generales como Vasily Chuikov al frente del 62 ejército, adoptaron una doctrina de combate despiadada y novedosa. Se pelearía por cada ruina, cada calle, cada fábrica y cada casa. Se polarizó la táctica de abrazar al enemigo, manteniendo las líneas tan cercanas del enemigo que la aviación y la artillería alemana no podían bombardear sin riesgo de matar a sus propias tropas. La lucha por puntos emblemáticos como la estación central del ferrocarril, el elevador de grano y sobre todo la casa de Patrolov, un edificio de apartamentos defendido por un pequeño grupo de soldados soviéticos durante 58 días, se convirtió en legendaria por su ferocidad. La vida útil de un soldado en la primera línea era de menos de 24 horas. El Volga, la única vía de suministro soviética, estaba bajo constante fuego de artillería y los ferry que cruzaban con refuerzos y suministros sufrían pérdidas terribles. Tras Paulus cometía el error crítico de comprometer a todo su ejército en la costosa lucha callejera, agotando a sus hombres y consumiendo su material, el alto mando soviético, dirigido por los mariscales Zhukov y Vasilevsky, planeaban en secreto una operación de contraofensiva colosal, la Operación Urano. Su plan era audaz. En lugar de seguir alimentando la carnicería en la ciudad, prepararían enormes reservas de ejércitos nuevos y bien equipados para golpear los flancos débiles y extremadamente extendidos del sexto ejército, defendidos no por alemanes sino por las fuerzas menos motivadas y peor equipadas de los ejércitos rumanos tercero y cuarto. El 19 de noviembre de 1942, la trampa se cerró. Dos frentes soviéticos lanzaron un ataque masivo y absolutamente sorpresivo contra las posiciones rumanas al norte y al sur de Stalingrado. Las defensas, carentes de armamento anticarro adecuados y de reservas móviles, se colapsaron en cuestión de horas. En apenas 4 días, las dos tenazas soviéticas se encontraron en la localidad de Kalach, al oeste de Stalingrado, completando el cerco de todo el sexto ejército alemán y partes del cuarto ejército Panzer, atrapando a más de 250.000 soldados del eje en una enorme bolsa. Hitler, en un error estratégico monumental, prohibió cualquier intento de ruptura y prometió un abastecimiento aéreo masivo comandado por Göring, una promesa imposible de cumplir. Un intento de rescate por el grupo de ejércitos del Don Mariscal Erich von Manstein se acercó a 48 kilómetros de la bolsa, pero Paulus, obediente a las órdenes de Hitler, no intentó romper el cerco para enlazar con él. El frío, el hambre y las enfermedades se cebaron con los soldados atrapados, reduciendo la bolsa cada vez más bajo el implacable acoso soviético. La agonía finalizó el 2 de febrero del 43, tras ser ascendido a mariscal de campo por Hitler, una insinuación para que se suicidara, ya que ningún mariscal alemán se había rendido antes. Friedrich Paulus se rindió con lo que quedaba de su ejército. De los aproximadamente 250.000 hombres cercados, unos 91.000 se rindieron, marchando a una cautividad de la que solo alrededor de 5.000 regresarían años después. Las bajas totales entre muertos, heridos y capturados para el eje se estiman entre 700.000 y 800.000. Las pérdidas soviéticas fueron aún más horrendas,
superando el 1.000.000 de bajas, pero pudieron reemplazarlas. Las consecuencias de Stalingrado resonaron en todo el mundo. Para Alemania fue una catástrofe militar y moral de la que nunca se recuperó. Perdió su mejor ejército de campaña y la iniciativa estratégica para siempre. Para la Unión Soviética fue una victoria propagandística y moral inmensa que validó sus terribles sacrificios y demostró su poderío militar resurgente. Para los aliados fue la prueba definitiva de que la victoria final era posible. Stalingrado no solo fue una batalla, fue el martillo que quebró el espinazo de la Wehrmacht y el evento que condenó al Tercer Reich a la destrucción. La segunda batalla del Alamein, librada entre el 23 de octubre y el 11 de noviembre de 1942 en el desierto norafricano de Egipto, representó el punto de inflexión decisivo en la campaña del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial y, en palabras del primer ministro británico Winston Churchill, no es el fin, ni siquiera el principio del fin, pero es quizás el fin del principio. Esta monumental confrontación que enfrentó a las fuerzas del eje al mando del legendario zorro del desierto, el mariscal alemán Erwin Rommel, contra el revitalizado octavo ejército británico, ahora bajo liderazgo enérgico y metódico del teniente general Bernard Law Montgomery. Fue una batalla de desgaste clásica, donde la superioridad material, la logística y una estrategia meticulosa se impusieron finalmente al genio táctico y la audacia, rompiendo el estancamiento en el frente y dando inicio a la ofensiva aliada que expulsaría a las potencias del eje de África para siempre. El contexto estratégico previo a la batalla era de máxima tensión para los aliados. Rommel había llevado a su ejército hasta la última posición defendible antes de los vitales campos petrolíferos de Oriente Medio y el Canal de Suez, una estrecha franja de 60 kilómetros de ancho en el Alamein, flanqueada al norte por el Mediterráneo y al sur por la infranqueable depresión de Katara. Tras detener el avance del eje en la primera batalla del Alamein en julio, el octavo ejército se encontraba reforzado masivamente con nuevos equipos y hombres, pero moralmente afectados por una serie de derrotas anteriores. Montgomery, nombrado comandante en agosto, se dedicó incansablemente a restaurar la confianza de sus tropas, imponer una estricta disciplina y planificar una batalla metódica que no dependiera de la improvisación. Su plan, la operación Lightfoot, era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Lanzar un ataque frontal masivo en el norte para crear dos corredores a través de los enormes y densos campos de minas, los jardines del diablo, que protegían las posiciones del eje, permitiendo a sus divisiones acorazadas abrirse paso para luego embestir y destruir a las fuerzas blindadas de Rommel. La batalla comenzó a las 21:40 horas del día 23 de octubre de 1942, con un devastador bombardeo de artillería de más de 800 cañones, el más intenso desde la Primera Guerra Mundial, que iluminó el cielo del desierto y sembró el caos en las líneas del eje. La infantería británica y de la Commonwealth, incluyendo australianos, neozelandeses, sudafricanos e indios, avanzó entonces bajo la luz de las bengalas, enfrentándose a una resistencia feroz. El avance inicial a través de los campos de minas fue más lento y costoso de lo previsto, y los carros de combate se encontraron atascados en un laberinto de alambradas y explosivos bajo el fuego preciso de los anticarros alemanes 88 milímetros. La batalla se convirtió en un brutal enfrentamiento de desgaste, un pulso de acero en el que Montgomery se negó a ceder, obligando a Rommel, que había regresado apresuradamente de un permiso por enfermedad en Alemania, a comprometer sus preciadas divisiones Panzer en una lucha de acción que no podía ganar. El punto de inflexión llegó con la operación Supercharger, lanzada en la noche del 1 al 2 de noviembre. Era un nuevo y poderoso esfuerzo concentrado más al sur, diseñado para perforar definitivamente las defensas y aniquilar la armadura enemiga. La segunda división neozelandesa lideró el asalto, seguida por las divisiones blindadas británicas en lo que se conoció como la matanza de Tel el Al-Kir. Las fuerzas acorazadas británicas, aunque sufrieron pérdidas terribles frente a los tanques Panzer y los temidos 88 milímetros, finalmente comenzaron a abrumar a los defensores. Rommel, un realista imperturbable, comprendió inmediatamente la situación desesperada. Sus fuerzas estaban al borde del agotamiento, con apenas una treintena de tanques operativos, escasez crítica de combustible, municiones y agua, y frente a un enemigo que podía reponer sus pérdidas. El 2 de noviembre recibió un fatídico mensaje de Hitler, ordenándole mantenerse firme y no retroceder ni un paso, una orden que calificó de locura. Tras un día de obediencia forzada, Rommel, viendo que su ejército estaba a punto de ser aniquilado, desobedeció y ordenó la retirada general el 4 de noviembre, salvando lo que quedaba
libraba de sus fuerzas de la destrucción completa. La batalla concluyó oficialmente el 11 de noviembre, con la persecución aliada en toda regla. Las pérdidas del eje fueron catastróficas. Unos 30.000 prisioneros, la mitad alemana, la otra mitad italianos, más de 500 tanques destruidos o capturados y casi 1.000 piezas de artillería. El octavo ejército perdió alrededor de 13.500 hombres y 500 tanques, pero podía permitirse esas bajas. El ejército alemán no. Las consecuencias estratégicas fueron inmediatas y profundas. La victoria británica en el Alamein coincidió con los desembarcos aliados en el norte de África francesa, Operación Antorcha. Una semana después, puso al eje entre dos frentes y aseguró el canal de Suez y Oriente Medio. Más importante aún, fue una victoria psicológica monumental. Fue la primera gran victoria terrestre aliada contra las potencias del eje y demostró que la Wehrmacht podía ser derrotada de manera decisiva. Para Churchill fue un triunfo necesario que elevó la moral británica y aliada en todo el mundo. La batalla consagró a Montgomery como un héroe nacional y marcó el inicio de la ofensiva final, que tras una larga persecución a través de Libia y Túnez, culminaría en la rendición de todas las fuerzas del eje en África en mayo del 43. El Alamein fue en esencia el fin del principio, que anunció el inexorable avance aliado hacia la victoria final. La Operación Torch, llevada a cabo entre el 6 y el 16 de noviembre de 1942, fue la primera gran operación anfibia aliada en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial y un audaz movimiento estratégico que abrió un segundo frente crucial contra las potencias del eje, cambiando fundamentalmente la dinámica de la guerra en el Mediterráneo y proporcionando una experiencia invaluable que sería vital para los futuros desembarcos en Sicilia, Italia y Normandía. Este colosal despliegue de fuerzas naval y militar, ejecutado predominantemente por fuerzas estadounidenses y británicas, tenía como objetivo principal establecer el control aliado sobre los territorios franceses del norte de África en Marruecos y Argelia, que se encontraban bajo la autoridad nominal del gobierno colaboracionista de la Francia de Vichy, para luego avanzar hacia el este y encerrar a las fuerzas del eje entre dos frentes, en coordinación con el avance del octavo ejército británico desde su victoria en el Alamein. La operación fue el resultado de una compleja y a menudo tensa negociación estratégica entre los líderes aliados, mientras la Unión Soviética presionaba desesperadamente por la apertura de un segundo frente en Europa Occidental para aliviar la presión sobre el frente oriental. Los mandos estadounidenses y británicos, liderados por el presidente Franklin D. Roosevelt y el primer ministro Winston Churchill, consideraban que un asalto directo a la Francia ocupada, lo que sería posteriormente el día D, era prematuro y arriesgado. En su lugar, optaron por una estrategia periférica, atacar el bajo vientre de Europa a través del norte de África. Esta decisión permitiría a las inexpertas fuerzas estadounidenses adquirir una experiencia de combate crucial, asegurar bases estratégicas y con suerte atraer a la Francia de Vichy a la causa aliada. La planificación y el mando supremo recayeron en el general Eisenhower, quien desde su cuartel general en Gibraltar dirigía una de las operaciones logísticas y diplomáticas más complejas de la guerra. El plan de invasión involucró 3 desembarcos anfibios simultáneos y separados por grandes distancias. Primero, fuerzas occidentales en Marruecos, dirigida por el general George Patton con destino a Casablanca con el objetivo de neutralizar la resistencia francesa y asegurar el flanco sur. Segundo, fuerza central Argelia, al mando del general Lloyd Fredendall con destino a Orán, una importante base naval y aérea. Tercero, fuerza oriental Argelia, comandada por el general Charles Ryder con destino a Argel, la capital y centro político, con la esperanza de capturarla rápidamente con ayuda de la resistencia francesa. Uno de los aspectos más delicados de la operación fue el factor político. Los aliados esperaban encontrar una resistencia francesa mínima, confiando en que las fuerzas de Vichy, leales al almirante François Darlan, quien se encontraba casualmente en Argelia visitando a su hijo enfermo, se unirían a ellos una vez iniciada la invasión. Se llevaron a cabo intensas y secretas negociaciones con oficiales franceses simpatizantes como el general Henry Giroux y el cónsul estadounidense Robert Murphy, pero la situación era volátil y llena de incertidumbre. Los desembarcos comenzaron en la madrugada del 8 de noviembre del 42. La resistencia inicial de las fuerzas de Vichy fue irregular y varió enormemente según el lugar. En Casablanca, especialmente en Orán, los franceses lucharon con tenacidad, hundiendo transportes aliados y causando numerosas bajas en las playas. La marina francesa en Casablanca y la artillería costera en Puerto de Orán opusieron una defensa feroz. Sin embargo, en Argel, donde la influencia de los conspiradores pro-aliados era mayor, la resistencia fue más débil y la ciudad fue capturada el primer día. La clave para poner fin a los combates fue un controvertido acuerdo
político. Eisenhower negoció un alto al fuego y un armisticio con el almirante Darlan, quien el 10 de noviembre ordenó a todas las fuerzas francesas en África cesar las hostilidades y unirse a los aliados. A cambio, los aliados reconocieron a Darlan como el alto comisionado de Francia para el norte de África, una decisión que generó una tormenta política debido al pasado colaboracionista de Darlan, pero que resultó militarmente decisiva, salvando miles de vidas y asegurando la cooperación francesa. La fase de combate activo de la operación concluyó esencialmente el 16 de noviembre, con los aliados en control total de Marruecos y Argelia. Las consecuencias de la operación Torch fueron inmediatas y de gran alcance. Estratégicamente fue un éxito rotundo. Los aliados ganaron un punto de apoyo crucial en el norte de África, puertos vitales y aeródromos desde los cuales lanzar ofensivas hacia Túnez. Sin embargo, la demora causada por la resistencia inicial y el tiempo necesario para consolidar las posiciones permitió a Alemania e Italia reaccionar con rapidez. Hitler dio inmediatamente la orden de ocupar la Francia de Vichy, Operación Anton, y comenzó a enviar masivas tropas y aviones a Túnez a través de Sicilia, creando un poderoso enclave que prolongaría la campaña de Túnez hasta mayo de 1943. Políticamente, el acuerdo Darlan fue extremadamente polémico, manchando la imagen de los aliados al tratar con un colaborador conocido, pero se justificó como una amarga necesidad militar. El asesinato de Darlan un mes después limpió el escenario político y permitió que el general Giroud y luego el general Charles de Gaulle tomaran el liderazgo de las fuerzas francesas libres. Militarmente, la operación Torch fue una lección invaluable en operaciones anfibias combinadas y guerra en acción, allanando el camino para todas las operaciones posteriores. Más importante aún, marcó la entrada decisiva de los Estados Unidos en la guerra contra Alemania e Italia, comprometiendo irreversiblemente su inmenso poder industrial y humano a la liberación de Europa, un paso gigantesco hacia la eventual victoria aliada. La batalla de Guadalcanal, librada entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943 en el remoto archipiélago de las Islas Salomón, fue la primera gran ofensiva terrestre lanzada por los aliados contra el Imperio del Japón y una campaña prolongada, brutal y decisiva que marcó el punto de inflexión absoluto en la Guerra del Pacífico. Más que una sola batalla, fue una campaña de 6 meses que englobó feroces combates terrestres, encarnizados enfrentamientos navales y constantes los aéreos, un choque de desgaste que probó la determinación, la logística y la capacidad de combate de ambos bandos. Esta lucha despiadada por un pedazo de jungla aparentemente insignificante, cuyo objetivo central era un aeródromo en construcción, se convirtió en un símbolo de la contraofensiva aliada y el campo de prueba donde la maquinaria industrial estadounidense y la tenacidad de sus marines comenzaron a eclipsar la ferocidad y la experiencia del veterano ejército japonés. El contexto estratégico que llevó a la invasión fue la necesidad imperiosa de los aliados de detener el avance japonés hacia las líneas de comunicación marítimas entre Estados Unidos y Australia. Tras la batalla del Mar de Coral y crucialmente en la victoria de Midway, la iniciativa estratégica pasó brevemente a manos aliadas. Los servicios de inteligencia descubrieron que los japoneses habían comenzado a construir un aeródromo en la isla de Guadalcanal. Su finalización hubiera permitido a la aviación japonesa amenazar directamente las rutas de suministro aliadas y aislar a Australia. Por lo tanto, la captura de ese aeródromo se convirtió en un objetivo vital. La operación, bautizada como Atalaya, fue lanzada apresuradamente con una planificación mínima y con fuerzas mayoritariamente compuestas por los marines de la primera división, muchos de ellos sin experiencia combativa. La campaña comenzó el 7 de agosto de 1942 con desembarcos sorpresa en Guadalcanal y en las pequeñas islas vecinas de Tulagi y Gabutu Tanambogo. La sorpresa fue total y los marines tomaron la playa y el aeródromo en construcción con relativa facilidad, rebautizándolo de inmediato como Campo Henderson en honor a un piloto caído en Midway. Sin embargo, esta facilidad inicial pronto se evaporó. La reacción japonesa fue rápida y violenta. En la noche del 8 al 9 de agosto, la fuerza de cruceros japoneses sorprendió a la fuerza naval aliada de cobertura en la batalla de la isla de Jabo, hundiendo 4 cruceros pesados aliados en una de las derrotas navales más humillantes en la historia de la marina estadounidense. La flota de invasión, privada de su protección, se vio obligada a retirarse, dejando a los marines varados en la isla con suministros insuficientes y apenas la mitad de su equipo descargado. Este inicio desastroso dejó a los marines aislados y sentó las
las bases para una campaña de asedio. Lo que siguió fue un ciclo infernal de 6 meses. Los japoneses, subestimando inicialmente la fuerza estadounidense, comenzaron a enviar refuerzos en pequeños grupos por mar, un tráfico nocturno que los marines se apodaron Tokyo Express. Estos refuerzos desembarcaban y lanzaban ataques frontales, masivos y despiadados contra las defensas perimetrales de los marines centradas en Campo Henderson. Batallas legendarias como la batalla del río Tenaru el 21 de agosto y la batalla por la cresta de Edson del 12 al 14 de septiembre vieron a los marines apoyados por artillería y crucialmente por aviones del Campo Henderson, los Cactus Air Force, una mezcla improvisada de aviación de la marina, marines y ejército, rechazar oleadas de ataques Banzai con enormes bajas para los japoneses. El control del aire desde Campo Henderson resultó ser el factor decisivo, negando a los japoneses la capacidad de operar libremente de día y haciendo extremadamente costoso el envío de suministros. La lucha por el control de las aguas alrededor de la isla fue igualmente feroz y costosa. Se libraron 7 grandes batallas navales: Savo, Salomón Orientales, Agua Esperanza, Isla Santa Cruz, Naval de Guadalcanal, Taza Faronga y la isla de Renel, generalmente en brutales combates nocturnos a corta distancia donde la destreza japonesa con los torpedos se imponía inicialmente. La batalla naval de Guadalcanal del 12 al 15 de noviembre fue el punto culminante, un choque caótico y sangriento que impidió un bombardeo masivo japonés al Campo Henderson y el desembarco de un gran convoy de refuerzos. Aunque las pérdidas fueron altas para ambos bandos, fue una victoria estratégica aliada que quebró el intento japonés de retomar la isla. En tierra, la campaña se convirtió en una pesadilla de jungla para ambos bandos. Los marines y luego los soldados del ejército estadounidense que los relevaron lucharon no solo contra un enemigo implacable, sino también contra el hambre, las enfermedades tropicales, la disentería, la malaria, el calor agobiante y un terreno traicionero. Los japoneses, aislados y con una logística desastrosa, sufrieron horrores indescriptibles, reducidos a la inanición y a comer cortezas de árboles y ratas. La última ofensiva japonesa imprudente fue aplastada en la batalla de la montaña Austen, el caballo cegado y el gallo escalfado en diciembre de 1942. Para finales de enero de 1943, el alto mando japonés, reconociendo finalmente la imposibilidad de la victoria y la insostenibilidad de las pérdidas, decidió evacuar a sus tropas supervivientes. En una operación audaz y exitosa, bautizada Operación K, lograron extraer a unos 11.000 soldados entre el 1 y el 7 de febrero del 43. La campaña fue declarada oficialmente terminada el 1 de febrero. Guadalcanal fue una victoria aliada, crucial y una derrota estratégica catastrófica para Japón. Las pérdidas fueron terribles: unos 7.100 soldados aliados y 31.000 japoneses murieron, la mayoría por enfermedades y hambre. La marina japonesa perdió una cantidad crítica de buques y, lo que es más importante, de pilotos navales veteranos irreemplazables. Estratégicamente, Japón perdió para siempre la iniciativa y se vio forzado a una costosa defensa perimetral. Para los Estados Unidos, Guadalcanal fue la prueba de fuego que forjó a sus fuerzas y demostró que podían vencer al hasta entonces invencible soldado japonés en las condiciones más duras imaginables. Fue el principio del fin en el Pacífico, el primer paso en el largo camino hacia Tokio que culminaría con la victoria final. La campaña de las Islas Salomón, desarrollada entre enero de 1942 y agosto de 1945, fue una de las luchas más prolongadas, complejas y brutalmente decisivas del teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. No solo fue una sola batalla, sino una vasta y encarnizada campaña de desgaste que abarcó cientos de islas, docenas de grandes enfrentamientos navales, constantes combates aéreos y amargas campañas terrestres en algunas de las condiciones más hostiles e inimaginables. Este conflicto multidimensional que enfrentó al Imperio del Japón contra una fuerza aliada compuesta principalmente por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda representó la materialización de la estrategia de salto de islas aliada y el lento, costoso pero inexorable avance hacia el corazón del Imperio japonés, quebrando su poderío militar y aeronaval en una serie de batallas de aniquilación. El contexto estratégico de la campaña se centraba en el control de las líneas de comunicación marítimas entre Estados Unidos y Australia. Tras su rápida expansión en los primeros meses del 42, Japón había establecido bases claves en las Islas Salomón, particularmente en Guadalcanal, donde comenzó la construcción de un aeródromo estratégico. La finalización de esta pista hubiera permitido a la aviación japonesa dominar las rutas marítimas vitales y aislar a Australia. Para los aliados, detener este avance y secuestrar la iniciativa se convirtió en una prioridad absoluta, dando inicio a una campaña que se desarrollaría en dos fases claras: la fase defensiva-ofensiva en el sur del 42
1942 al 43 y la fase sistemática hacia el norte de 1943 a 1945. Primera fase, la lucha por Guadalcanal y el sur de 1942 a 1943. El punto de ignición de la campaña fue la batalla de Guadalcanal entre agosto del 42 y febrero del 43, la primera gran ofensiva terrestre aliada contra Japón. El desembarco de los Marines estadounidenses el 7 de agosto de 1942 inició una lucha de 6 meses que se convirtió en un símbolo de resistencia y desgaste. La campaña no se limitó a la isla, involucró 7 grandes batallas navales nocturnas: Savo, Salomón Oriental, Cabo Esperanza, Isla Santa Cruz, Naval de Guadalcanal y Tazafaronga, donde la Armada Imperial Japonesa demostró su superioridad inicial en el combate nocturno. Sin embargo, la tenaz defensa de los Marines en tierra, el control del aeródromo, rebautizado como Henderson Field, y la llegada de refuerzos del ejército estadounidense eventualmente inclinaron la balanza. La victoria aliada en Guadalcanal, junto con las paralelas batallas de Bunagona en Nueva Guinea, detuvo la expansión japonesa y marcó el punto de inflexión en el Pacífico Sur. Segunda fase, avance hacia el norte y la carrera de la Armada de 1943 a 1945. Tras asegurar Guadalcanal, los aliados iniciaron la fase ofensiva de la campaña, avanzando metódicamente por la cadena de islas en una serie de operaciones anfibias coordinadas. Este avance, liderado por el almirante William Halsey y sus fuerzas del área del Pacífico Sur, se caracterizó por una feroz resistencia japonesa y algunos de los combates más sangrientos de la guerra. Nueva Georgia, junio a octubre del 43, centrada en la captura del aeródromo de Munda Point. Fue una lucha agotadora en la jungla densa contra fortificaciones bien preparadas. Campo de aviación de Bougainville, de noviembre de 1943 a noviembre de 1944. La isla más grande de la cadena fue neutralizada mediante el establecimiento de una cabeza de playa y un perímetro defensivo alrededor del aeródromo de Torokina, ignorando a las grandes guarniciones japonesas que fueron dejadas para pudrirse en la vid. Esto generó una larga y brutal guerra de guerrillas. Islas del Almirantazgo, febrero a mayo de 1944, capturadas para establecer una gran base naval avanzada, aislando aún más la principal base japonesa de Rabault. Nueva Bretaña, Cabo Gloucester, diciembre del 43 a agosto del 45. Operaciones para neutralizar a las fuerzas japonesas, aunque la fortaleza de Rabaul nunca fue asaltada directamente, fue sometida a un continuo asedio aéreo y naval. Un elemento definitorio de toda la campaña fue la lucha por la superioridad aérea. La batalla del mar de Bismarck, marzo del 43, demostró la vulnerabilidad de los convoys japoneses ante ataques aéreos coordinados. La campaña vio el surgimiento de ases de la aviación legendarios como el japonés Hiroyoshi Miyawa y el estadounidense Greg Bovington con su famoso escuadrón BMF-214, los Black Sheik. La destrucción sistemática de la élite de pilotos navales japoneses durante estos enfrentamientos fue una pérdida de la que Japón nunca se pudo recuperar. La campaña culminó con la operación Farewell, el plan maestro aliado para aislar y neutralizar la gigantesca base japonesa de Rabaul en Nueva Bretaña. En lugar de un asalto frontal costoso, los aliados optaron por una estrategia de cerco y aniquilación mediante el bloqueo y bombardeo constante. Para agosto de 1945, cuando terminó la guerra, las fuerzas japonesas de Rabaul y muchas islas de Salomón estaban completamente aisladas, cortadas de suministro y militarmente irrelevantes, aunque aún numerosas. Las consecuencias de la campaña de las Islas Salomón fueron profundas. Fue una victoria estratégica aliada absoluta que, primero, quebró el poder defensivo de Japón. Las enormes pérdidas en buques, aviones y lo más crítico en pilotos y tripulaciones veteranas e irreemplazables debilitaron fatalmente a la Armada Imperial Japonesa. Segundo, validó la estrategia de salto de islas. Demostró la eficacia de aislar guarniciones enemigas fuertes en lugar de asaltarlas frontalmente, preservando recursos y vidas aliadas. Tercero, proporcionó experiencia invaluable. Las lecciones tácticas, logísticas y anfibias aprendidas en Salomón fueron cruciales para el éxito de las campañas posteriores en las Marianas, Filipinas e Iwo Jima. Cuarto, aseguró Australia. Eliminó para siempre la amenaza de invasión japonesa y aseguró las líneas de comunicaciones aliadas. La campaña fue un esfuerzo colosal de desgaste que costó la vida de decenas de miles de soldados, marineros y aviadores de ambos bandos. Fue una lucha librada en la jungla, sofocante, en los mares traicioneros y en los cielos, que finalmente quebró la espalda del poder militar japonés en el Pacífico Sur y allanó el camino para la victoria final.